2 millones de cerdos cimarrones. Esa es la población estimada que mantiene a los habitantes de Texas en un estado de alerta constante debido a su capacidad destructiva. Estos animales poseen la fuerza mecánica necesaria para transformar un año entero de esfuerzos agrícolas en escombros en menos de 24 horas. Se puede notar cómo los campos cultivados, tras el paso de estas piaras, quedan reducidos a tierra removida y vegetación destrozada. Pero esto es solo el comienzo. ¿Por qué resulta tan difícil frenar el avance de esta especie en el territorio texano? A primera vista, la caza individual parecería una solución lógica para controlar el crecimiento poblacional. Sin embargo, el problema radica en la alta tasa de reproducción y la movilidad de los animales, lo que hace que los esfuerzos aislados solo desplacen la amenaza de una propiedad a otra sin reducir el impacto real en la economía. 119 millones de dólares se pierden anualmente en la agricultura de Texas como consecuencia directa de esta invasión biológica. Mientras las pérdidas financieras se acumulan, el resto del país observa la situación con indiferencia o incluso con incredulidad ante la magnitud del daño. El equipo de monitoreo registra daños estructurales en cercas, sistemas de riego y silos de almacenamiento. Todo se vuelve más complejo. Varios condados tomaron la decisión de abandonar las tácticas individuales para implementar un sistema de defensa coordinado. Se ve cómo los propietarios de tierras sincronizan ahora las tareas de trampeo, las jornadas de caza y los sistemas de vigilancia electrónica en una sola red operativa. En lugar de perseguir a los animales de forma errática, los equipos de gestión comenzaron a ejecutar maniobras de cerco para boxear a las piaras en áreas controladas. Más adelante, se complica. Sistemas de cámaras con sensores de movimiento transmiten datos en tiempo real a los centros de control comunitario. El equipo separa gradualmente las zonas de alta densidad para aplicar métodos de captura masiva en lugar de eliminaciones esporádicas. Esta transición al siguiente nivel permitió que, en un periodo de pocas semanas, los indicadores de éxito comenzaran a reflejarse en la recuperación de los cultivos en condados enteros. La organización logística permitió que una pesadilla agrícola se transformara en una operación técnica de gran escala con objetivos definidos. La cámara se desliza a lo largo de las nuevas cercas reforzadas y los puntos de observación automatizados que ahora delimitan el terreno protegido. Los resultados de esta integración sistémica demuestran que la precisión en la vigilancia supera a la fuerza bruta individual. El proceso cierra esta fase, abriendo el camino a la formación de nuevas estrategias de gestión territorial. 500 años atrás, el continente de América del Norte carecía por completo de las masivas poblaciones de cerdos salvajes que se observan en la actualidad. ¿Por qué una especie que no es nativa de estas tierras ha logrado dominar extensiones tan vastas de territorio? A primera vista, su presencia podría parecer un fenómeno natural, pero en realidad fue el resultado de una introducción deliberada por parte de exploradores europeos y colonos tempranos. Estos viajeros liberaron cerdos domésticos en la naturaleza para que sirvieran como una fuente de alimento móvil durante sus largos trayectos por el continente inexplorado. La situación comenzó a transformarse con el paso de las décadas, debido a la fuga de ejemplares y al abandono de otros por parte de los asentamientos humanos. Se puede notar cómo estos animales, inicialmente domésticos, se adaptaron gradualmente a la vida en libertad, pero esto es solo el comienzo. Durante los siglos XIX y XX, la dinámica cambió radicalmente con la importación de jabalíes europeos destinados a la caza deportiva, los cuales terminaron cruzándose con las poblaciones asilvestradas que ya existían. El equipo genético resultante dio paso a la aparición de un híbrido particularmente peligroso, caracterizado por ser un animal grande, inteligente y con una capacidad de adaptación superior a cualquier otra especie similar. Todo se vuelve más complejo cuando se analiza su ciclo biológico, ya que estos ejemplares son capaces de reproducirse a ritmos extremos en periodos de tiempo muy cortos.
Se ve cómo estas camadas crecen sin depredadores naturales que frenen su avance constante por el terreno. El sur de los Estados Unidos se convirtió rápidamente en el entorno ideal para esta expansión descontrolada gracias a su clima cálido, la disponibilidad abundante de agua y las vastas extensiones de tierra abierta. En esta etapa no termina su evolución, pues las condiciones geográficas permitieron que la especie estableciera colonias permanentes en ecosistemas muy variados. La cámara se desliza a lo largo de las llanuras, donde el suelo es removido constantemente por estos animales en busca de sustento. Texas es el estado que ha pagado el precio más alto por esta invasión biológica sin precedentes. Se puede observar cómo los cerdos asilvestrados se comportan de manera similar a un ejército sin uniformes y sin fronteras, presionando incesantemente hacia nuevos territorios habitados. El proceso solo está cobrando fuerza a medida que estas poblaciones se desplazan hacia zonas donde antes eran inexistentes, modificando el paisaje de forma permanente. Las piaras se mueven en grupos organizados que ignoran cualquier tipo de límite geográfico o propiedad privada. Parece simple rastrear su rastro por los daños en la vegetación, pero en realidad su inteligencia les permite evadir los intentos de control de manera sistemática. El metal de las vallas y las barreras físicas ceden ante la fuerza de estos híbridos que continúan su marcha hacia el norte y el oeste. Desde aquí, la expansión territorial de la especie se mueve hacia la siguiente fase de ocupación de hábitats, 2004. Este es el año exacto en que Jay Norman se encontraba sembrando maíz en sus tierras del condado de Fannin. Mientras alcanzaba el extremo de una hilera y realizaba el giro con su tractor para continuar la labor, observó repentinamente un suceso que resultaba casi imposible de procesar. ¿Por qué más de 100 cerdos cimarrones se encontraban precisamente sobre los surcos recién trabajados? A primera vista, los animales parecían estar simplemente de paso, pero en realidad estaban consumiendo las semillas que Norman acababa de depositar en la tierra apenas unos instantes atrás. No se trataba de granos plantados el día anterior ni la semana pasada. Las semillas que habían entrado en contacto con el suelo solo minutos antes ya habían sido desenterradas y devoradas por completo. El agricultor permaneció inmóvil, observando cómo los cerdos se desplazaban en una línea organizada a lo largo de las hileras de maíz, destrozando cada surco de manera sistemática y sucesiva. Se puede notar cómo los animales actúan con una coordinación sorprendente mientras sus hocicos remueven la tierra suelta con rapidez. En un breve lapso de tiempo, horas de trabajo físico intenso y una inversión económica considerable desaparecieron bajo el avance de la piara. Pero esto es solo el comienzo. Aquel incidente no fue un evento aislado o fortuito, sino el punto de inflexión en el que el estado de Texas comenzó a confrontar un desafío de una naturaleza totalmente distinta. Ese periodo marcó la primera ocasión en que la propiedad de Norman sufrió daños directos por la actividad de los cerdos cimarrones. El equipo agrícola, que minutos antes operaba con normalidad, quedó rodeado por una destrucción que avanzaba a paso firme. 2 décadas atrás, el agricultor había presenciado escenas similares en terrenos ajenos y asumió que se trataba de excepciones raras o incidentes poco comunes. Sin embargo, la problemática se había manifestado finalmente en su propio campo de cultivo con una intensidad abrumadora. Se ve cómo los animales continúan su marcha sin mostrar rastro alguno de temor ante la presencia de la maquinaria pesada en el lugar. Todo se vuelve más complejo al analizar el comportamiento de estos ejemplares en el entorno agrícola. En esta ocasión, no existía indicio alguno de que la invasión fuera a detenerse o de que el territorio recuperara su estabilidad previa. La cámara se desliza a lo largo de los surcos ahora vacíos, donde antes reposaba la promesa de una cosecha de maíz. El proceso de ocupación por parte de la fauna silvestre solo estaba cobrando fuerza, transformando la rutina de siembra en una lucha constante por la preservación del suelo. Así concluye una de las etapas clave que definieron el inicio de esta crisis en las tierras tejanas. Varios acres de terreno agrícola deben ser replantados cada año por Norman de manera obligatoria. Semillas, combustible, mano de obra y tiempo
se vierten constantemente de regreso en los campos en un ciclo de reposición incesante. ¿Por qué se desperdician tantos recursos en una superficie ya trabajada? A primera vista, se podría culpar al clima adverso o a las enfermedades de las plantas, pero en realidad, la causa es que los cerdos ferales han aprendido a reconocer el equipo de siembra de maíz. Estos animales no atacan al azar, sino que observan los patrones de siembra con paciencia, esperando exactamente hasta que el tractor se aleje lo suficiente antes de iniciar su incursión. Pero esto es solo el comienzo. La situación en esta granja es apenas un fragmento de una problemática mucho más amplia, que se extiende por todo el territorio de Texas. Según datos recopilados por el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas, en el año 2019, los agricultores y ganaderos del estado pierden aproximadamente $119 millones anuales debido a estos animales. Para el año 2025, cuando se integran tanto las pérdidas de cosechas como los daños a la propiedad, las cifras de pérdidas totales han aumentado drásticamente hasta alcanzar casi los $500 millones. El proceso de devastación solo está cobrando fuerza en las estadísticas financieras. Se puede notar cómo la escala de la destrucción supera con creces lo que la mayoría de las personas logran imaginar técnicamente. No se trata simplemente de cercas rotas o jardines pisoteados por el paso de los animales. Campos enteros son eliminados por completo durante una sola noche, obligando a los productores agrícolas a comenzar sus labores desde cero sin previo aviso. Más adelante se complica, ya que el problema ha dejado de estar limitado exclusivamente a las zonas rurales. Los cerdos ferales se han desplazado hacia ciudades como Irving, donde han provocado daños estructurales en céspedes, parques e incluso en terrenos escolares. Dentro del sector agrícola, el maíz constituye el objetivo predilecto de estos ejemplares de fauna invasora. Se ve cómo dañan también los cultivos de soja y trigo, pero las pérdidas más severas involucran consistentemente las plantaciones de maíz. Para intentar sobrevivir económicamente, algunos agricultores han optado por cambiar sus siembras hacia el milo, el algodón u otros tipos de cultivos alternativos. Todo se vuelve más complejo porque cambiar el producto agrícola no soluciona el conflicto de raíz. Simplemente se produce un desplazamiento del objetivo hacia otra fuente de alimento disponible. El peligro real no reside únicamente en la cantidad total de ejemplares que componen las piaras, sino en su capacidad técnica para adaptarse a una velocidad extraordinaria a los cambios del entorno. El equipo de monitoreo registra cómo estos animales ajustan sus hábitos de alimentación y movimiento de forma casi inmediata ante las contramedidas humanas. La presión sobre los campos de cultivo persiste mientras la fauna se integra a nuevos ecosistemas urbanos y rurales. El material biológico y las pérdidas económicas se desplazan así por la cadena de impacto regional, sin una pausa clara en el horizonte productivo. 200 a 300 cerdos salvajes es la cifra anual que algunos granjeros logran capturar mediante métodos convencionales en sus tierras. ¿Para qué implementar esfuerzos tan intensos de captura y rastreo si las poblaciones no disminuyen? A primera vista, la colocación de trampas y el uso de cebos parecen acciones lógicas para mitigar el daño, pero la realidad técnica es que estos métodos solo generan un alivio momentáneo. Los animales no son eliminados del ecosistema, sino que simplemente se desplazan hacia los campos colindantes bajo la presión mecánica, para retornar de forma inevitable en cuanto la vigilancia disminuye. Norman ejecutó cada técnica conocida, desde la instalación de trampas físicas hasta el empleo de perros entrenados para ahuyentar a las piaras de los cultivos. Pero esto es solo el comienzo. El resultado de estas operaciones se mantuvo constante, revelando que desplazar el conflicto no constituye una resolución técnica, sino una transferencia del problema a terceros. Se puede notar cómo los cerdos se retiran temporalmente, pero el vacío poblacional es una ilusión que desaparece en cuestión de semanas. Trampar suena efectivo en la teoría de control de plagas, pero en la práctica se convierte en un bucle sin salida.
Las poblaciones circundantes poseen una tasa de reproducción explosiva capaz de reemplazar las pérdidas de cientos de individuos en apenas unos pocos meses. Todo se vuelve más complejo cuando se analiza la matemática del proceso. Se intenta combatir un crecimiento exponencial mediante esfuerzos lineales aislados que no logran afectar la base demográfica de la especie. Ferales y extremadamente astutos, estos animales poseen una capacidad de aprendizaje que complica cualquier intervención humana. Los cerdos salvajes aprenden a identificar y evitar los perímetros de las trampas, modifican sus horarios de alimentación hacia la nocturnidad y se alejan sistemáticamente de las zonas donde la presión de caza ha sido elevada. El equipo de control tradicional simplemente no puede mantener el ritmo de adaptación de la especie. El proceso solo está cobrando fuerza. ¿Por qué los métodos tradicionales han dejado de ser una herramienta viable frente a esta expansión? La ineficacia radica en la desconexión entre la velocidad de captura y la biología de los ejemplares. Se ve cómo las piaras evaden los dispositivos de captura con una precisión que anula las inversiones en equipo y tiempo de los agricultores. Más adelante se complica, pues la resistencia de estos animales a las tácticas convencionales ha forzado una reevaluación completa de la estrategia. Sin embargo, a pesar de este panorama de resistencia biológica, el enfoque técnico está sufriendo una transformación radical. Solo parece evidente que la batalla está perdida, pero en realidad han surgido nuevas variables en la cadena de control. Transición al siguiente nivel. Las conversaciones en el sector agrícola han cambiado drásticamente, planteando una interrogante que hace apenas unos años resultaba impensable. Así, la incertidumbre sobre la persistencia de la plaga comienza a despejarse ante la aparición de nuevas soluciones técnicas. El material está listo para moverse a la siguiente fase de procesamiento sin prisa. 3.500 pies de altura o desde la palma de la mano. El estado de Texas no apostó por un arma secreta individual, sino por la arquitectura de un sistema de control estratificado donde cada componente refuerza al siguiente de forma sistemática. A lo largo de todo el territorio, se han desplegado trampas inteligentes equipadas con cámaras de alta resolución y conectividad móvil ininterrumpida. Los agricultores instalan grandes corrales de captura cebados con maíz seco, mientras las cámaras transmiten secuencias de video en tiempo real directamente a sus dispositivos móviles. ¿Por qué se ha priorizado este despliegue tecnológico sobre los métodos de caza tradicionales? A simple vista, la caza individual parece efectiva, pero los cerdos ferales se desplazan en grupos cohesionados que aprenden a evadir el peligro si no se eliminan por completo de una sola vez. Las piaras se adentran en los recintos para alimentarse, ignorando que cada movimiento es procesado por sensores y monitoreado a kilómetros de distancia. El proceso solo está cobrando fuerza. Una vez que la totalidad de la piara se encuentra dentro del perímetro del corral, la compuerta de acero se desploma tras un único toque en la pantalla del teléfono, sin importar la ubicación del operador. Los servicios de vida silvestre de Texas implementaron con precisión este sistema en la localidad de Irving, cuando las poblaciones de cerdos inundaron áreas residenciales en las cercanías de Champions Park. Se puede notar cómo los residentes intentaron inicialmente contener el avance con cercas eléctricas de alto voltaje, pero el avance definitivo no provino de barreras físicas, sino de un control preciso en tiempo real. No existen esperas innecesarias ni conjeturas sobre el terreno, solo acciones ejecutadas cuando el momento técnico es el adecuado. Pero esto es solo el comienzo. La diferencia fundamental reside en la escala de operación, ya que las trampas para animales convencionales a menudo capturan solo 1 o 2 ejemplares o se activan de forma prematura por el roce accidental de un animal. Las trampas inteligentes permiten que los operadores mantengan la posición de espera hasta que el grupo completo ha ingresado, evitando la eliminación individual y logrando la remoción de la población total en un solo movimiento coordinado. Cerca de $4.000 puede llegar a costar el montaje inicial de estas unidades, sumando las tarifas de conectividad móvil y el mantenimiento técnico preventivo de los componentes electrónicos.
Más adelante se complica la viabilidad económica si no se comparan estas cifras con las pérdidas operativas. Al contrastar este gasto con la resiembra de 160 acres de maíz, que supone un coste aproximado de $400 por acre solo en concepto de semillas y mano de obra, muchos productores comprenden que una trampa inteligente se amortiza tras evitar un solo desastre en los cultivos. Todo se vuelve más complejo en la gestión de tierras colindantes. Por esta razón, los vecinos suelen dividir los costes totales, compartiendo el uso de los sistemas para vigilar múltiples propiedades de forma simultánea. Parece simple el proceso de captura una vez instalada la tecnología, pero en realidad, estos dispositivos mecánicos exigen una paciencia técnica extrema durante la fase de preparación. Los cerdos ferales deben ser condicionados mediante un entrenamiento que dura entre 10 días y 2 semanas completas. Se ve cómo las compuertas se mantienen elevadas al principio para permitir la alimentación libre y segura, bajándose de forma gradual conforme pasan las jornadas de observación. Para el momento en que la trampa está plenamente operativa, los animales han perdido su estado de alerta natural y se sienten lo suficientemente cómodos para alimentarse en el centro del recinto. Y esto no es el límite de la estrategia estatal. Texas comprende con claridad que incluso las trampas inteligentes no son autosuficientes ante la magnitud de la crisis biológica. Transición al siguiente nivel. En las zonas críticas de rápida propagación, se requería una herramienta mucho más agresiva que no otorgara a los cerdos ferales el tiempo necesario para adaptarse a las contramedidas. El equipo se prepara ahora para una intervención de mayor impacto en el terreno. $4,000 por persona es el precio inicial de los paquetes de control aéreo que empresas como Helibacon han diseñado para transformar aeronaves en herramientas de gestión de especies invasoras. ¿Por qué utilizar helicópteros de varios millones de dólares para una tarea que tradicionalmente se realizaba a pie? A simple vista, el uso de tecnología aeroespacial parece excesivo para la fauna silvestre, pero la movilidad constante de los cerdos ferales convierte el rastreo terrestre en una labor ineficiente debido a la capacidad de estos animales para desplazarse por grandes extensiones de terreno agrícola en Texas. El proceso solo está cobrando fuerza al amanecer, cuando los clientes abordan las unidades armados con equipo pesado para iniciar misiones de búsqueda y eliminación sobre los cultivos dañados. Los pilotos de estas aeronaves vuelan a baja altura, permitiendo que la cámara se deslice a lo largo de los límites de las granjas, mientras el equipo identifica objetivos con precisión. Un equipo de cazadores en tierra, sin importar su nivel de experiencia, apenas logra cubrir unos pocos cientos de acres durante toda una jornada nocturna. Por el contrario, una unidad aérea barre miles de acres en un periodo de tiempo significativamente menor, alcanzando en zonas de cooperación vecinal superficies de hasta 400,000 acres. Se puede notar cómo la perspectiva cenital elimina los puntos ciegos que protegen a las especies invasoras. Pero esto es solo el comienzo. Desde el aire, la inteligencia visual se vuelve absoluta al detectar zonas de cama diurnas, ocultas en la maleza densa y matorrales impenetrables. Se ve cómo los pilotos identifican corredores de movimiento entre las áreas de alimentación, rastreando ejemplares que cruzan arroyos y terrenos donde los vehículos motorizados quedarían atrapados. Todo se vuelve más complejo al integrar estos datos, proporcionando a los agricultores una cartografía exacta del comportamiento animal que años de observación desde el suelo no pudieron consolidar. Más adelante se complica la logística operativa. Las misiones suelen ejecutarse durante 2 horas consecutivas, iniciando exactamente con la salida del sol para coincidir con los picos máximos de alimentación y reproducción de los animales. En el estado de Texas, la legislación permite estas operaciones sin necesidad de una licencia de caza, siempre que se realicen dentro de propiedades privadas y cuenten con la autorización expresa del dueño del terreno. A primera vista, la potencia de fuego y la velocidad sugieren una solución definitiva, pero en realidad, los participantes reconocen que este método tiene límites estructurales claros. La tecnología aérea es un recurso de choque extremadamente potente,
aunque no puede funcionar de manera aislada. El sistema alcanza su máxima eficacia únicamente cuando se integra como un impacto de precisión dentro de un esquema de gestión mucho más amplio. El proceso requiere que la presión sobre la especie invasora se aplique de forma ininterrumpida, coordinando las acciones desde el suelo hasta el cielo, para evitar que las poblaciones se recuperen. Se puede notar cómo los helicópteros regresan a la base mientras el personal de tierra retoma las tareas de vigilancia. Esta coordinación asegura que el control de la plaga no sea un evento aislado, sino una cadena de supresión constante. El material de inteligencia recopilado pasa ahora a manos de los propietarios de las tierras para la fase de monitoreo posterior. El flujo de la operación cierra esta fase, permitiendo que la actividad agrícola continúe en las áreas despejadas. 20 a 30 cerdos salvajes. Ese es el volumen promedio de una piara completa que puede ser eliminada en un solo ataque coordinado mediante el uso de sustancias químicas de grado militar aprobadas en Texas. ¿Por qué se recurre a una medida tan extrema que se asemeja a una guerra química controlada? A simple vista, el uso de venenos podría parecer una acción indiscriminada, pero en realidad se trata de una estrategia de precisión quirúrgica, condicional y sometida a una regulación estricta para evitar daños colaterales en el ecosistema. Cualquier persona autorizada para implementar este método debe completar obligatoriamente una formación técnica especializada y obtener una certificación oficial. El proceso solo está cobrando fuerza. Los protocolos exigen que los sitios donde se coloca el cebo estén cercados físicamente para excluir de manera absoluta al ganado y a otras especies que no son el objetivo de la operación. Se puede notar cómo las estaciones de cebo han sido diseñadas como barreras físicas infranqueables para la fauna local. Estas estructuras cuentan con puertas tipo guillotina o mecanismos magnéticos que requieren una fuerza significativa para ser accionados. Mapaches, ciervos y aves no poseen la potencia física necesaria para abrir estos compartimentos. Todo se vuelve más complejo. Únicamente los cerdos salvajes, con su fuerza bruta característica, logran acceder al interior del dispositivo. Pero la efectividad de la operación no reside exclusivamente en la toxicidad del compuesto químico. Más adelante se complica. La clave se encuentra en la metodología de despliegue y el condicionamiento del comportamiento animal. Los propietarios de tierras no introducen el cebo tóxico desde el primer día, sino que realizan una transición gradual que dura entre 10 días y 2 semanas completas. El equipo reduce gradualmente la altura de las puertas de los alimentadores, obligando a los animales a aplicar una presión cada vez mayor en cada intento. Al principio, los cerdos consumen maíz común y corriente, para luego pasar a un placebo no tóxico. Se ve cómo los animales aprenden a manipular la maquinaria con confianza antes de que se introduzca el agente químico definitivo. En esta etapa no termina. La paciencia de los operarios es la que garantiza que la piara entera entre en la zona de peligro simultáneamente. A primera vista, el método parece lento, pero en realidad no admite apresuramientos ni omisiones en la secuencia de pasos técnicos. Mientras tanto, los investigadores realizan pruebas constantes con opciones químicas adicionales. El objetivo es evitar que los especímenes supervivientes desarrollen comportamientos de evitación que comprometan futuras campañas. La cámara se desliza a lo largo de los datos que confirman que este enfoque elimina poblaciones de forma más decisiva que cualquier otro método terrestre conocido. Debates técnicos sobre el impacto ambiental y el bienestar de las especies persisten en los círculos académicos y gubernamentales. Sin embargo, la implementación correcta de este sistema ofrece resultados estadísticos que superan a las trampas inteligentes y a la caza desde plataformas aéreas. El material genético y la presencia de la plaga se reducen de manera drástica bajo este control. Transición al siguiente nivel. A pesar de contar con este arsenal químico y tecnológico, el estado de Texas requería todavía de un componente final para consolidar el control absoluto sobre la expansión de estos animales. Este proceso cierra la fase actual de intervención química,
permitiendo que la gestión del territorio avance hacia su siguiente etapa de estabilización. Varios años de intentos fallidos demostraron que las soluciones implementadas funcionaban de manera aislada, pero fracasaban por una razón fundamental. ¿Por qué las estrategias individuales no lograban contener el avance de la plaga? A pesar de la efectividad técnica de las herramientas, los agricultores operaban de forma independiente sin una estructura común. Mientras una explotación agrícola instalaba trampas de última generación, la finca colindante mantenía a los cerdos asilvestrados para la caza recreativa. Se puede notar cómo esta falta de cohesión creaba un ecosistema de supervivencia para los animales. Un condado iniciaba cacerías aéreas de gran intensidad, mientras el distrito vecino no ejecutaba acción alguna. Pero esto es solo el comienzo. Para los cerdos asilvestrados, esta desorganización no representaba un obstáculo, sino un sistema lleno de fisuras que aprovechaban para su expansión. El equipo de control observaba cómo las piaras simplemente se desplazaban hacia las zonas donde la presión humana era inexistente o mínima. Texas comprendió gradualmente que el inconveniente no radicaba en la carencia de instrumentos tecnológicos, sino en la metodología de aplicación de los mismos. Una técnica que resulta eficaz en una parcela única pierde toda su validez si el terreno adyacente no se suma a la iniciativa. Todo se vuelve más complejo. Basta con que exista un solo eslabón sin coordinar para que el esfuerzo logístico de toda una región se desmorone por completo. La estrategia de control solo parece evidente cuando se analiza desde la unidad, pero la realidad operativa exigía un cambio de paradigma. El punto de inflexión decisivo ocurrió cuando el estado de Texas realizó la transición desde la acción individual hacia el pensamiento de campaña a gran escala. Más adelante se complica. En lugar de esfuerzos aislados y esporádicos, los programas de control comenzaron a organizarse de manera masiva y simultánea. Decenas de granjas y múltiples condados empezaron a operar al mismo tiempo bajo protocolos y estrategias idénticas. Se ve cómo la presión sobre la población animal dejó de ser intermitente para convertirse en un asedio constante y uniforme. Los cerdos asilvestrados perdieron sus corredores de escape habituales entre propiedades. Cuando regiones enteras coordinaron las jornadas de caza nocturna, el trampeo estratégico y el control químico bajo cronogramas compartidos, las poblaciones disminuyeron con una rapidez sin precedentes. El proceso solo está cobrando fuerza. Las pérdidas en los cultivos descendieron de forma drástica y los impactos económicos negativos iniciaron un proceso de reversión visible. La tecnología de alto costo, antes inaccesible para muchos, empezó a ser compartida entre los diversos grupos de trabajo. Cámaras de vigilancia térmica utilizadas de forma colectiva permitieron redibujar los mapas de movimiento de las piaras atravesando las líneas de propiedad privada. Las redes de comunicación en tiempo real facilitaron una capacidad de respuesta inmediata cada vez que las manadas cambiaban de dirección en el terreno. Y esto no es el límite. Las áreas fronterizas, puntos donde los animales aún podían reingresar desde territorios no gestionados, se mantuvieron como zonas vulnerables dentro del mapa. Sin embargo, incluso en esos sectores, la presión regional sostenida ralentizó significativamente la capacidad de recuperación de la población porcina. A medida que una mayor cantidad de zonas geográficas se integraba al modelo de coordinación total, las brechas restantes en el sistema de defensa comenzaron a cerrarse de manera definitiva. Transición al siguiente nivel. El flujo de información técnica fluye ahora de manera constante entre los participantes del programa. Los recursos se desplazan allí donde la detección de actividad es más intensa, optimizando cada hora de trabajo de campo. La estabilidad de los suelos y la protección de las siembras se consolidan mediante esta vigilancia ininterrumpida. Así, la estructura de control alcanza un estándar de eficiencia superior, permitiendo que el territorio recupere su equilibrio productivo. El material de análisis queda registrado para la posteridad, cerrando un ciclo de gestión territorial sin precedentes.
$2.900 por acre es el costo promedio que los daños por cerdos ferales pueden infligir en las tierras agrícolas antes de que las campañas coordinadas comiencen a mostrar resultados tangibles. En Texas, las autoridades han comenzado a mirar más allá de la reducción inmediata de las poblaciones, centrando su atención en un desafío estructural: cómo impedir de manera permanente que estos animales regresen a las zonas ya saneadas. ¿Por qué el Estado está apostando ahora por la anticoncepción en lugar de solo por las armas? A primera vista, la eliminación física parece la solución más lógica y directa, pero en realidad, la extraordinaria tasa de natalidad de esta especie hace que cualquier vacío poblacional sea rellenado en cuestión de meses por nuevas camadas. Esta transición de estrategia ha puesto sobre la mesa un concepto radicalmente diferente, basado en el control reproductivo avanzado. Programas de investigación científica están desarrollando métodos específicos para inducir la infertilidad en los cerdos ferales mediante el ataque directo a sus sistemas hormonales. Se puede notar cómo el enfoque técnico se desplaza desde la letalidad hacia la desactivación biológica, afectando tanto a machos como a hembras, sin necesidad de eliminarlos físicamente de forma inmediata. Pero esto es solo el comienzo. En lugar de las operaciones de limpieza a corto plazo, que generan un impacto visual pero transitorio, la esterilización química busca que las poblaciones disminuyan de manera gradual mediante el desgaste natural de los individuos existentes. Al eliminarse la capacidad de reproducción, se anula el efecto de rebote demográfico, cortando de raíz el ciclo infinito de captura, disparos y recuperación explosiva de la población en su origen biológico. 150 millones de acres representan la superficie aproximada que Texas debe gestionar, lo que convierte la implementación en un reto logístico superior al concepto teórico. El proceso solo está cobrando fuerza. Los ingenieros y biólogos enfrentan interrogantes complejas sobre cómo suministrar cebos anticonceptivos a una cantidad suficiente de animales a lo largo de territorios tan vastos y accidentados. Se ve como el equipo técnico debe diseñar dispensadores inteligentes para evitar que especies que no son el objetivo, como ciervos o ganado, tengan acceso a las sustancias hormonales. Más adelante se complica. La medición de la eficacia se vuelve un problema estadístico profundo cuando resulta imposible contar a cada animal individualmente en un entorno salvaje. Texas ya ha comenzado a invertir recursos financieros considerables en estas tecnologías, reconociendo formalmente que la remoción física por sí sola no puede resolver un conflicto que involucra a millones de ejemplares activos. Todo se vuelve más complejo. Paralelamente, el uso de tecnología de imagen térmica está transformando la efectividad de la caza nocturna, permitiendo que los operadores localicen y eliminen grupos familiares enteros, conocidos como piaras, en una sola intervención coordinada. El equipo se desplaza gradualmente por el terreno detectando las firmas de calor en la oscuridad total. Transición al siguiente nivel. Drones de vigilancia de alta autonomía mapean los patrones de movimiento diario, identifican las áreas de encame donde los animales descansan y señalan con precisión los puntos de estrangulamiento en el paisaje. Se puede notar cómo la gestión de la fauna silvestre se transforma de una simple actividad de caza en un problema táctico multicapa que integra biología, química y vigilancia aérea avanzada. El material estratégico de control se despliega sobre el terreno, cerrando esta fase de planificación para pasar a la ejecución a gran escala. 2.900 días de conflicto constante con las especies invasoras comenzaron a mostrar un giro drástico en los resultados de las operaciones de campo. ¿Por qué la presión sostenida durante apenas unas pocas semanas logró transformar zonas que antes se consideraban focos de infestación incontrolables? A simple vista, el avance de estos animales parecía imparable debido a su alta tasa de reproducción, pero en realidad, la implementación de una estrategia de saturación técnica rompió su ciclo de asentamiento de forma casi inmediata. En la localidad de Irving, las piaras de cerdos salvajes
se desplazaban con total libertad por las inmediaciones del Champions Park y los sectores residenciales adyacentes. La acción coordinada mediante el despliegue de trampas inteligentes con sensores de movimiento, la instalación de perímetros de cercado eléctrico de alta tensión y las jornadas de caza técnica organizada redujeron su presencia hasta niveles cercanos a la eliminación total. Se puede notar cómo los terrenos que antes presentaban signos diarios de excavación y destrucción de suelo ahora permanecen en un estado de calma absoluta. Pero esto es solo el comienzo. Sobre la superficie de las tierras de cultivo pertenecientes a J. Norman, la eficacia de estas medidas se manifestó con una nitidez técnica superior. Las pérdidas económicas no se anularon por completo, pero descendieron hasta situarse en un margen de gestión operativa aceptable para la viabilidad del negocio. El equipo de monitoreo registró que, en lugar de tener que ejecutar la resiembra obligatoria de cientos de acres de terreno en un solo ciclo estacional, los daños se mantuvieron estrictamente localizados y limitados a pequeñas áreas marginales. Todo se vuelve más complejo cuando se analiza la táctica preventiva. La caza nocturna asistida por óptica térmica durante la fase crítica de la siembra permitió interceptar a los ejemplares antes de que el daño se propagara de forma sistémica. Se ve cómo los operadores neutralizan la amenaza de manera proactiva, evitando tener que reaccionar cuando los campos ya han sido devastados por la actividad de osado. Más adelante se complica. A lo largo del territorio de Texas, aquellas regiones que adoptaron este modelo de control coordinado y multimetódico registraron descensos en las poblaciones de cerdos salvajes de entre el 60 y el 70% en un periodo de apenas 2 años. Esta reducción poblacional provocó una caída proporcional y directa en las estadísticas de pérdida de cultivos agrícolas. Simultáneamente, surgió una infraestructura industrial inédita dedicada exclusivamente a la gestión de esta plaga. Se puede observar el crecimiento de un sector que abarca desde la fabricación de sistemas de captura automatizados y equipos de visión térmica de alta resolución hasta la profesionalización de servicios de transporte aéreo en helicóptero. El proceso solo está cobrando fuerza. Dicha industria se ha expandido para incluir centros de capacitación especializada para operadores técnicos, así como plantas logísticas destinadas a la recuperación y el procesamiento de canales. Lo que inicialmente se categorizó de forma exclusiva como una carga económica negativa para el Estado, evolucionó hacia un ecosistema productivo que genera empleo estable y flujos de ingresos constantes. A primera vista, parece un cambio fortuito, pero en realidad es el resultado de un sistema de control a gran escala diseñado para la sostenibilidad a largo plazo. El material y los recursos generados por esta actividad se integran ahora en una cadena de valor que estabiliza el entorno rural. De esta manera, el sistema de gestión cierra su ciclo actual, permitiendo que la producción agrícola recupere su equilibrio operativo. 7 millones de hectáreas sufren el impacto constante de los cerdos ferales en el territorio de Texas. ¿Por qué resulta tan complejo erradicar una especie que parece simplemente un animal de granja asilvestrado? A primera vista, la caza individual podría parecer una solución lógica, pero en realidad, la alta tasa de reproducción y la inteligencia de estos ejemplares anulan cualquier esfuerzo que no esté integrado en un sistema tecnológico avanzado. Pero esto es solo el comienzo. Diferentes dispositivos de captura inteligente se despliegan por las zonas rurales, utilizando sensores infrarrojos para identificar grupos enteros antes de activar el cierre de las compuertas. Se puede notar cómo los operadores monitorean las trampas en tiempo real mediante aplicaciones móviles, asegurando que ningún animal quede fuera del perímetro de captura. Más adelante se complica. Helicópteros equipados con cámaras térmicas sobrevuelan las llanuras durante las operaciones de caza aérea controlada. El equipo separa gradualmente las poblaciones más densas mediante disparos de precisión que reducen los grupos en áreas de difícil acceso terrestre. Y esto no es el límite, porque sin la implementación de controles químicos y gestión reproductiva, la población recuperaría sus números en cuestión de pocos meses.
Por esta razón, los especialistas combinan cebos esterilizantes con estrategias de seguimiento satelital para cortar el ciclo biológico desde la raíz. Todo se vuelve más complejo. Sistemas de análisis de datos procesan los patrones de movimiento para coordinar a los propietarios de tierras con las agencias gubernamentales. Se ve cómo la tecnología, la estrategia y el factor humano se conectan en una red única que permite desplazar el equilibrio de poder en favor del ecosistema. Transición al siguiente nivel. Texas está redefiniendo los protocolos de gestión de riesgos ecológicos a gran escala mediante la integración de estas herramientas. El polvo se asienta lentamente sobre las rutas de monitoreo, mientras los resultados comienzan a estabilizarse en los registros técnicos. El proceso cierra esta fase, permitiendo que la gestión del entorno natural avance hacia un estado de mayor control y equilibrio operativo.